Ese es el efetá de Jesús, que la palabra de Él en realidad permee y toque nuestra vida, que la palabra suya en realidad nos transforme, que su palabra en realidad nosotros la podamos poner por obra. Y llegamos al viernes, que te quiero viernes, qué bueno estar con ustedes, queridos amigos del canal Televiden, este 13 de febrero. Ya estamos terminando semana y no podemos perder ese ánimo y esa alegría que nos produce este día. Espero que realmente lo podamos vivir llenos de alegría, de gozo, porque pues es viernes. Aunque pues sea un viernes 13, bueno, algunos de pronto tendrán su cosita con esa fecha, pero por encima de Dios no hay nada. Aparte estamos ya en vísperas de San Valentín. Hoy vamos a orar con el capítulo 7 de Marcos, versículos 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Señor, en este día te pedimos la fortaleza que proviene de ti. Cuando nos sintamos desanimados, tristes, cuando las cosas no nos salen como queremos, una plegaria a ti por quienes se levantaron hoy sin ganas de vivir. Danos tu bendición y ayúdanos a estar alegres. Si no viste la lección de ayer, te la recomiendo porque pues ahí es donde se amplía un poco más el paso que hace Jesús fuera de Galilea hacia el camino que va recorriendo hacia Jerusalén y su encuentro con esta mujer griega, con la sirofenicia, cómo es importante para entender muy bien ese texto. Pues el de hoy también nos deja ver un detalle muy importante. Inicia el texto diciendo: dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Inmediatamente le va marcando, le va trazando a uno, el evangelista, la ruta de Jesús. Sí, que eso es interesantísimo. Habla aquí con Alejo y con Gustavo sobre estas peregrinaciones que se hacen a Tierra Santa, porque pues estar allí ya en el lugar te ubica mucho también de cuál fue el recorrido que Jesús realizó, ¿no? Pues por los lugares por donde pasó, eso es una experiencia maravillosa. Entonces, eso le da a uno a entender qué es lo que va viviendo Jesús en cada una de esas regiones. Se los decía, pues, desde un punto para entender también lo que le pasa a Jesús, que en cada región se va a encontrar con retos o con características muy particulares. Entonces, salir de Galilea es salir de su terruño, salir de Galilea es salir de su hogar, salir de Galilea es salir de su región, ¿sí? De su zona de confort, podríamos decir hoy en día que todo lo entendemos. Y Jesús, como se mueve tanto, sale obviamente de su zona de confort, donde era gente con características similares a las suyas, eran judíos no de Jerusalén, que es donde es el corazón del judaísmo, pero sí personas adeptas al judaísmo, que escuchaban la palabra y la entendían, ¿sí? Aunque no eran los judíos pues de Jerusalén, pero al menos escuchaban la palabra y, sí, sabemos de lo que nos están hablando. Pero que Jesús salga de su zona de confort, es decir, de la región de Galilea, y pasar por lugares como la Decápolis, como Tiro, como Sidón, seguramente se iba a encontrar con gente que no le quedaba tan fácil escuchar su mensaje, ¿cierto? Y lo hablo hoy porque es que Jesús hoy cura a un hombre sordo, ¿sí? Es decir, puede que este hombre, siempre hacemos esa interpretación, no era sordo literal,
pero era un hombre que no estaba escuchando, ¿sí? ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Porque es que no todo sordo es aquel que no reconoce las palabras, ¿sí? Es más delicado, podemos decir así, obviamente, pues a todos los hermanos que hacen parte como de esta población o que tienen este diagnóstico, que no pueden escuchar, entiendo las limitaciones de comunicación que tienen, pero ¿qué tan común es el que logra identificar sonidos pero no escucha? ¿Sí? Ese sí es complicado. Aquel que ni oye, ni ve, ni entiende, ¿sí? Entonces muchas veces esta sordera va más allá de un tema físico de que yo no identifico, sino un tema cognitivo, un tema de entendimiento, un tema espiritual, que nosotros, aunque escuchemos, no oímos. Qué delicado es eso. Pues o que aunque oigamos, perdón, no escuchamos. Qué delicado es eso. Entonces, hacia nosotros es hacia quienes Jesús nos quiere decir, efetá, que abras tu oído para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que la estamos escuchando? No solamente que, sí, el Padre Jorge habla así, como me han dicho varias veces, esa voz suya es inconfundible cuando me veían por ahí en Villa de Leyva, ¿cierto? Padre, es que yo lo escuché. No hablamos de ese escuchar. Padre, estamos poniendo por obra la palabra de Dios. Ahí habría que decir, entonces si estás escuchando. Que no decaiga tu ánimo cuando lleguen los problemas. Dios no se muda. Él quiere tu felicidad en medio de un mundo a veces hostil. Señor, sé mi alivio en la angustia para nunca renegar de ti. Bendice a quien esto lee. Dale fortaleza y sabiduría. Hace un par de días, iniciando el año, tuve la oportunidad de ir a revisarme el oído por una molestia. Y bueno, pues donde me atendieron eran especialistas en audífonos. Y claro, pues una de las primeras cosas, no es que yo lo necesite, gracias a Dios, pero pues sí allí los tenían. Una de las cosas que te explican es que pues no todos sirven para lo mismo, hay que tener pues como ciertas características. Bueno, si alguien de eso sabe, pues entenderá mejor. Entonces, yo hacía una reflexión, ¿no?, sobre pues, la importancia de poder oír bien, pero siempre hemos hablado de la necesidad que tenemos nosotros de escuchar, porque a muchos, yo creo que a casi todos el Señor nos tiene que decir a diario, efetá, ¿sí?, que se nos abra el entendimiento, ¿sí?, porque pues sabemos muy bien esa diferencia que hacemos, esa distinción que hacemos entre el oír y escuchar. Escuchar va mucho más allá de oír, simplemente como identificar unos sonidos, y uno sabe que está escuchando cuando está realmente siguiendo aquella persona que le está hablando, pero en el caso divino, o en el caso de Dios, o en el caso de la fe, nosotros sabemos que lo estamos escuchando si estamos poniendo por obra su palabra. Es entendible que Jesús le diga efetá a un no judío, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él lo que quiere con estas sanaciones es escucha la palabra del Señor, ¿sí? Y por eso es tan importante el contexto, ¿sí?, y el marco geográfico. Porque para un no judío, él cómo iba a escuchar la palabra de Dios, pues porque no la conocía. Cuando Jesús se la empieza a hablar o le empieza a predicar del amor de Dios, se le abre el oído a este hombre y empieza a vivir en el amor, ¿sí? Y eso es lo que él quiere hacer con nosotros. Ahora, nosotros no es que no seamos, bueno, no somos judíos, somos cristianos, pero a veces incluso siendo a los judíos, hoy en día podríamos decir siendo a los cristianos, ¿cuánto nos cuesta escuchar? ¿Cuánto nos cuesta escuchar la palabra de Dios? Es decir, ponerla por obra. Entonces, si Jesús lo hace con este hombre no judío, con aquel que no había escuchado la palabra de Dios y que ahora la estaba escuchando, y lo que le está diciendo con esta sanación es que se te abra el entendimiento para que puedas escuchar la palabra que Dios tiene para ti. Eso mismo hace Jesús hoy con nosotros, 2000 años después. Efetá, que se te abra el entendimiento, a ver si logras captar mis palabras. ¿Para qué? Para que las pongamos por obra. ¿Y qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Pues que vivamos en el amor. Ese es el efetá de Jesús. Que la palabra de Él en realidad permee y toque nuestra vida. Que la palabra suya en realidad nos transforme. Que su palabra en realidad nosotros la podamos poner por obra. De lo contrario, nosotros seguiremos oyendo la palabra de Dios a diario, ¿sí? Y qué bien, eso sí no lo dejes de hacer, porque eso que tú oyes, al menos confiamos en Dios, en que algún día se te abrirá el oído y escucharás, ¿cierto?
Esa es la obra que Dios quiere hacer. Pero yo te invito, y casi que le pedimos mucho a Dios eso, que tú puedas escuchar su palabra, es decir, guardarla en tu corazón y ponerlo por obra. Eso es lo que quiere el Señor. Así que hoy para ti, Efetá, que el Señor te conceda la gracia de escuchar su palabra, de poner por obra todo lo que Él te dice, es decir, de que nuestra vida sea una vida en el amor. Efetá, ábrete. Ese es el deseo de Jesús para nosotros en este día. Y Señor, ayúdanos a que se nos abra el oído, el entendimiento, el corazón a tu palabra. La hemos escuchado, la hemos oído, Señor, muchas veces. Muchas veces nos hablas, de hecho, a través de estos espacios, a través de las Eucaristías, de las homilías, de la formación, la catequesis, etc. Quizá hemos oído muchas veces tu palabra, queremos escucharla. Danos esa gracia, Señor, para que se abra nuestro entendimiento y podamos realmente llevar a nuestro corazón todo lo que nos dices, ponerla por obra. A veces sabemos que nuestro oído o nuestro entendimiento está muy tapado y necesitamos destaparlo. Ayúdanos a eso también. Que este año nos sirva para ir donde ese otorrino divino, que nosotros vayamos donde ti, que nos puedes abrir el oído, el entendimiento y que desde allí podamos entender y descubrir lo que quieres para nosotros. Bendícenos, ilumínanos y acompáñanos en todo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos en este viernes, que te quiero viernes. Nos vemos mañana y recuerden vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas.